Buenos días con todos. Hoy hablaremos sobre el terrorismo en el siglo XX. El tema del terrorismo en el siglo XX es complejo y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Según la literatura académica, el terrorismo en el siglo XX se caracterizó por el uso de la violencia extrema con fines políticos, ideológicos o religiosos. Se desarrollaron diferentes estrategias y tácticas, incluyendo ataques contra los civiles, secuestros, bombardeos y acciones de guerrillería. Una fuente académica que aborda este tema es el libro Terrorismo en el siglo XX de Carlos Roca Gironella, donde se analiza cómo el terrorismo ha sido utilizado como una herramienta para desestabilizar gobiernos, promover agendas políticas y generar el miedo en la población civil. Relacionando esto con las semanas mencionadas en el video, la semana 12, la lucha contra la subversión, de 1980 a 1989. Sendero Luminoso y el MRTA esta semana se relaciona directamente con el tema del terrorismo en el siglo XX, ya que aborda el surgimiento de la lucha contra grupos subversivos en el Perú, como Sendero Luminoso y el MRTA, que emplearon tácticas terroristas para alcanzar sus objetivos políticos. En la semana 14, el declive del terrorismo y el regreso al autoritarismo, esta semana también está vinculada al tema del terrorismo en el siglo XX, ya que analiza cómo, a medida que algunos grupos terroristas fueron debilitados, surgieron otros desafíos relacionados con el regreso del autoritarismo y la violencia estatal en algunos países. En la semana 15, esta semana es relevante para el tema del terrorismo en el contexto de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRT en el Perú, ya que se exploran las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori para enfrentar tanto la crisis económica como la amenaza terrorista, aunque estas medidas también estuvieron marcadas por la corrupción y los abusos de los derechos humanos. Estas semanas fueron elegidas porque ofrecen una visión integral de cómo el terrorismo ha impactado diferentes contextos a lo largo del siglo XX, desde su surgimiento hasta las respuestas gubernamentales y sus consecuencias en la sociedad. Además, permiten analizar cómo los eventos históricos están interconectados y cómo influyen en las dinámicas políticas y sociales. Y consecuencias del terrorismo en el Perú. Una de las causas principales del terrorismo en el Perú fue la percepción que se tenía sobre la injusticia social y la lucha por los derechos del pueblo. El objetivo general de esto era enfocarse en la reforma agraria. Los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA se argumentaban que las políticas laborales perjudiciaban a la población. El objetivo de estos grupos terroristas era canalizar las frustraciones y las necesidades de los trabajadores desfavorecidos. Esta idealización que planteaban estos terroristas buscaban movilizar la población en contra del Estado, como nos indica Dora Tramontana Cuba en La violencia terrorista del Perú, Sendero Luminoso y la protección internacional de los derechos humanos. Ahora, por parte de las consecuencias, una de las consecuencias más graves del terrorismo en el Perú fueron las numerosas víctimas ocasionadas por los masacres perpetrados, tanto por el Estado peruano como por los grupos terroristas. Entre estos grupos se destaca Sendero Luminoso como el más sanguinario de todos, ya que en la provincia de Ayacucho fue la que más sufrió, siendo el escenario del 50% de los asesinatos. Entre las masacres más trágicas se puede destacar la de Lucanamarca, donde perdieron la vida 69 personas, entre ellas hombres, ancianos, mujeres y hasta niños, dejando en la memoria de todos los peruanos todo el terror que causó estos grupos terroristas, como nos indica Miguel Cayuela Berrueso. ¿Cuál es tu nombre? María Magdalena Verástegui Díaz, ¿Dónde naciste? en Pampamarca, Cajamarca, ¿Cuántos años tienes? 81 años. ¿En qué afecta el terrorismo a tu día a día? En mucho temor, mucha inseguridad, porque su arma de los terroristas era matar, era extorsionar. Entonces uno tenía todo ese temor de salir y fue terrible, fue una época muy dura para nosotros los peruanos. Tú como madre, ¿qué sentías cuando tus hijos iban a la universidad? Sentía el temor de que ya no regresaran, porque matar era ya común en esa época, porque el terrorismo eso es lo que quería atemorizar a todos para someternos a su ideología y a sus principios. De manera que no había tranquilidad, no había esa seguridad de que iban a regresar los hijos. Tenía mucho miedo, mucha preocupación. ¿Llegaste a tener algún contacto con un mitin político de Sendero? No, porque
yo, bueno, soy profesora y, y teníamos esa, esa idea de que a los profesores también nos desaparecían y era un riesgo tremendo salir a esos mítines por las cochebombas, los ataques, que todo fue un caos para vivir con seguridad. De manera que el terrorismo se extendió ya en casi todo el Perú y entraban y mataban y no tenían piedad de nada, las personas inocentes que nada tenían que ver, de manera que vivíamos en una época de terror. ¿Consideras que las medidas que tomó el gobierno de la época fueron las correctas? El gobierno sí hizo bastante por luchar contra el terrorismo, aplicó todas sus leyes y sus tácticas para desaparecer al terrorismo. A Dios gracias de que se logró. Que Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Quevedo, ¿Cuántos años tienes? 45 años, ¿Dónde naciste? en Lima, en el 78. ¿Cómo te afectó? Vivíamos en un ambiente de zozobra, angustiados, con mucho miedo, con mucha tensión, muy preocupados siempre. ¿Fuiste víctima o conoces a alguien que haya sufrido todos estos grupos terroristas? Conozco una persona que fue muy afectada cuando se dio el atentado en Tarata, en Miraflores. Se le destruyó el departamento. Fue pérdida material, solo material, pero igual, ¿no? Y en mi caso vivía a 2 cuadras de donde también hubo un atentado, ¿no? No fue tan grave, pero igual, o sea, quedamos mal, quedamos con miedo porque eso fue de noche, casi de madrugada. Entonces, igual, o sea, quedamos mal. ¿Qué impresión te deja esta época de terror en el país? No me gustaría que se repita. Fue una época bastante tensa, fue una época de mucho dolor, ¿no? Muchas pérdidas, muchas vidas. No me gustaría que se repita. Conclusiones. En base a la entrevista hecha y a la información recopilada previamente, podemos formular conclusiones respecto al impacto del terrorismo en el Perú. Para el desarrollo de esas conclusiones fue necesario el apoyo bibliográfico de Jiménez Vaca B. del 2000 con su libro Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú y de Gregory C. I. de 1990 con su libro Sendero Luminoso, una apología de la violencia. Impacto social y violación de derechos humanos. Impacto humano social. La violencia y terrorismo en el Perú, principalmente por Sendero Luminoso y el MRTA, causó la pérdida de muchas vidas y desplazamientos forzados. La población en estos momentos aún sufre traumas psicológicos debido a esos actos violentos. Violación de derechos humanos. En su lucha con el terrorismo, el Estado peruano cometió graves abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, afectando también inocentes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación trabaja para documentar estos abusos y buscar justicia para los afectados. Fortalecimiento institucional y reformas. Las reformas en seguridad y justicia han mejorado el profesionalismo de las instituciones, pues la crisis subrayó la importancia de tener instituciones democráticas, fuertes y respetuosas de los derechos humanos. Causas subyacentes del conflicto. La desigualdad y la exclusión social fueron raíces del conflicto que persisten y necesitan ser abordadas hasta el día de hoy. La educación y la conciencia política son esenciales para prevenir la radicalización. Memoria y reconciliación nacional. Preservar la memoria histórica y reconocer injusticias es crucial para la reconciliación nacional. La sociedad civil ha sido vital en la documentación y apoyo a las víctimas, demostrando la importancia de una sociedad activa en la construcción de la democracia. Sin nada más que agregar, agradezco mucho su tiempo y espero sus comentarios arduamente. Muchas gracias.